versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa parte ya la explicamos. Esa parte tiene que ver con aquellas personas que no conocen al Señor y que andan en esta práctica del pecado. Y ahí dice que nosotros estuvimos también viviendo ese estilo de vida. Y dice que la ira de Dios viene sobre ellos a causa de esas prácticas pecaminosas. Versículo 7 dice: en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Quiero recordarles que este pasaje nos está diciendo que tuvimos una manera de vivir antes de conocer al Señor, y que después de conocer al Señor tenemos una manera de vivir muy distinta, muy diferente. Pero sin embargo, es necesario que aquellas personas que han recibido al Señor en su corazón y han pasado por la experiencia de una transformación en su vida, del nuevo nacimiento, entonces también dejen algunas cosas o dejemos algunas cosas que todavía, a pesar de convertirnos al Señor, luchamos con esas cosas. Ya estudiamos la primera, que tiene que ver con la ira. Y le dedicamos toda una sesión a la ira porque la ira es un problema de todos. Entonces, hablamos todo el miércoles pasado acerca de la ira. Versículo 8 dice: pero dejad también vosotros estas cosas, ira y enojo. El siguiente pecado es enojo. La Biblia hace distinción entre ira y enojo. No es lo mismo, según el lenguaje bíblico y las enseñanzas bíblicas, ira y enojo. La ira es una explosión momentánea y el enojo es una ira que permanece, que se conserva. Es una manera de resentimiento, es una forma de resentimiento. Cuando la ira se reprime y no se expresa, porque la Biblia nos enseña que es necesario que expresemos la ira de manera correcta. Cuando dice airaos, pero no pequéis, es decir, tenemos que manejar los sentimientos de ira a tal punto que no ofendamos a nadie, y a tal punto que no pequemos contra Dios. Y que nuestra ira de repente no lastime, no ofenda a nadie y nos crea enemigos. Pero cuando la ira se reprime y no se expresa, no se evidencian los sentimientos de animadversión para con otras personas, y eso se convierte en enojo, se convierte en un resentimiento. La palabra griega para enojo es orge, que quiere decir algo que está hirviendo agitadamente. O también tiene que ver con algo que está en el proceso de fermentación. Fíjese que cuando usted pone a la estufa un agua, ella empieza en un proceso de calentamiento hasta hervir. Y el máximo punto de ebullición es a 100 grados, a 99 grados. Hierve el agua. O el proceso de fermentación, empieza un proceso de fermentación hasta llegar a un estado de fermentación extremo. Entonces el enojo es un resentimiento, es una ira reprimida que no se expresa y que empieza a crecer, como a fermentarse en el corazón de la persona que tiene la experiencia con el enojo. Y el Señor dice entonces: apártese del enojo. El enojo puede ser más peligroso que la ira, porque es una rabia, es una ira contra una persona que puede durar meses o que puede durar años. Y yo encuentro personas resentidas
por años, padres con hijos, hijos con padres, esposos entre sí, en fin. Algunas características del enojo. La primera característica del enojo es que el enojo es pecaminoso. Fíjese que la ira no es pecaminosa si se expresa, si se controla sabiamente, no es pecaminosa. Pero el enojo en todo sentido es pecaminoso. Es decir, el cultivar el resentimiento es pecaminoso. En el capítulo número 5, versículo 22 del libro de Mateo, dice, el título es Jesús y la ira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, obvio. Versículo 22, pero yo os digo, según la ley, una persona que mataba a otro, pues la pena impuesta a esa persona era la pena capital, la muerte. Ahora Jesús interpreta aquí la ley, reinterpreta la ley en el versículo 22 diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús ataca el enojo, que a la postre el enojo es el primer sentimiento que lleva al asesinato, ¿no? Una persona cultiva un resentimiento en su corazón y se produce en esa persona sentimientos de venganza. Así que la Biblia enseña que la ira no es pecaminosa si se maneja correctamente. Pero el enojo en todo sentido sí es pecaminoso. Una persona que odia a otra no está en unas condiciones salvíficas. Es decir, si esa persona muere en esa condición de odiar a otro, no puede ir al cielo. Yo conocí una señora que estaba en el momento de la agonía. Entonces me llamaron para orar por ella. Y yo sabía que esa señora tenía un resentimiento contra su esposo, porque su esposo la había abandonado y se había ido con otra mujer y la había abandonado con los niños pequeños y ella había sufrido mucho con esos niños para levantar esos niños, había pasado muchas precariedades, muchas necesidades y cultivó un odio muy tremendo contra su esposo. Entonces, ya en el momento de la muerte, yo le dije, escúcheme, usted se va a encontrar con Dios, usted le va a dar cuentas a Dios. Y puede ser que su esposo le haya hecho mucho mal, pero este es el momento ideal y quizá el único momento en el que usted debe perdonar a su esposo, pedirle perdón a su esposo. El esposo de ella había llegado a él. Pues Dios permitió que él llegara, el que había sido el esposo de ella. Y ella me dijo, pastor, pídame que haga cualquier otra cosa, pero yo sencillamente a mi esposo no lo puedo perdonar. Mientras decía esas palabras, esa señora murió. Y yo sé que esa señora no está en el cielo, porque aquí dice que el que está enojado contra su hermano y permanece en esa condición quedará expuesto al infierno de fuego, dice la Escritura. Así que es muy peligroso el resentimiento, el odio y el rencor, lo conducen a la persona finalmente al infierno. Número 2, la segunda característica es que el enojo produce sentimientos de venganza. Una persona que ha sido, que sus derechos hayan sido violentados, que hayan recibido injusticias de otras personas, en fin, cualquiera sea el motivo del resentimiento, si ese resentimiento empieza a crecer, puede ser muy fatal, muy peligroso. Mire, un caso en la Biblia, y de hecho el primer asesinato fue causado
por esos sentimientos de rencor. Dice la Biblia que los dos hermanos, Caín y Abel, trajeron un sacrificio al Señor. Abel trajo un corderito. El sacrificio de Abel fue un sacrificio correcto porque el corderito era el sacrificio propicio para que al derramar esa sangre Abel tuviera comunión con Dios. O sea, solamente Dios aceptaba el sacrificio de animales. Pero Caín trajo lo que él quiso traer. Un presente bonito, un sacrificio, pero de plantas, de animales. El corderito que sacrificó Abel tipificaba y representaba a Jesús. Pero una manzana ni una naranja podía representar a Jesús. Ni el jugo de esas frutas podía representar la sangre de Jesucristo, reemplazar la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros. Y el Señor no aceptó el sacrificio de Abel, porque no lo hizo correctamente, porque no hizo como Dios se lo pidió. Y de Caín, no aceptó el sacrificio de Caín, y sí el de Abel. Y entonces Caín se llenó de resentimiento. Y en el capítulo 4 dice que invitó a su hermano al campo y allá lo mató, porque dejó crecer en su corazón ese resentimiento. Hay un profeta, se llamaba Jonás. Jonás tenía un odio tremendo contra un pueblo que eran los asirios. Los asirios habían sido muy crueles con el pueblo de Israel. Eran muy, muy crueles. Ellos habían torturado a algunos de los judíos, de los israelitas, y él se llenó mucho de resentimiento, porque cuando los asirios venían y invadían al pueblo de Israel, los escarnecían, los robaban, en fin, los sometían a esclavitud y a vituperio tremendo. Incluso yo leía que los asirios tenían una roca especial donde cogían los niños de las familias judías, los pequeños, sobre todo las niñas, y estrellaban la cabecita de esas niñas en esas piedras. Entonces el profeta se llenó de resentimiento y Dios decidió destruir a Siria. Pero Dios, como estamos hablando el domingo, no destruye una nación, no trae un juicio si Dios no permite que se le predique y se le anuncie el juicio. Entonces Dios le dijo a Jonás que fuera y que les dijera que tenían 40 días para que se arrepintieran, para que el Señor les perdonara. Tenían 40 días. El mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Vaya, dígales eso. Vaya, compártales, anúncieles del juicio que yo les voy a llevar. Y Jonás, dice la Biblia, que desobedeció. Se fue en sentido contrario a Nínive. Cogió un barco en rumbo contrario a Nínive. Porque él pensaba: Dios es misericordioso y Dios los perdona y no les hace nada. Y el deseo del corazón de Jonás era que el Señor destruyera a todos ellos. Y cuando Jonás tuvo que predicar y ellos se arrepintieron, Dios le dijo a Jonás: Jonás, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de ellos que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda? La tercera característica es que el enojo produce enfermedades como la depresión, dice la ciencia médica, la amargura, la osteoporosis, la hepatitis y algunas enfermedades articulares. ¿Cuál es el trato con el enojo? ¿Qué hay que hacer para superar y alejarnos, como dice aquí, despojarse de ese pecado al cual el Señor nos insta en su bendita palabra? Cabe decir, hermano, que quizá, y amigo, que quizá usted tenga algún resentimiento con alguna persona. No importa cuál sea la razón
de ese resentimiento, que tanto daño o mal le hayan hecho, sea lo que sea, usted debe perdonar por su bien, por su salvación, por su sanidad interior, debe perdonar. Recordemos al Señor Jesús después de recibir tantos vituperios, tanta burla, tanto que le escarnecieron. Y allá en la cruz, pues se puede evidenciar que no había ningún sentimiento de venganza y odio en su corazón, que podía decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer paso en cuanto al trato con el enojo es ser honestos y hablar con la persona con quien estamos disgustados. Es necesario hacerlo. Hay alguien que le ofendió, hay alguien que le hizo mal, hay alguien que le hizo daño. Entonces lo que usted debe hacer es acercarse a esa persona y discutirlo y hablar con ella. Y eso enseña la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces la Biblia sí enseña. Y aquí pues habla de hermanos, de creyentes. Los creyentes también se ofenden entre sí, también se resienten, ¿cierto? Pero igual el que tiene este conocimiento de la bendita palabra del Señor, si tiene un resentimiento con uno que no es cristiano, que arreglar el problema con uno que no es cristiano, con uno que es del mundo, pues es un poco más difícil. Sin embargo, hermanos y amigos, es necesario para nuestra paz y bendición amistarnos con todos. Dice la Biblia que no tengamos diferencias con nadie. Número 2, debemos ser oportunos en el atender el resentimiento y el rencor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 del libro de los Efesios, en el versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dice ira, ¿cierto? Sino vuestro enojo. Es decir, no permita que este resentimiento empiece a crecer y a crecer. Empieza ese proceso de fermentación. No permite que llegue a un punto extremo donde ya es más difícil que usted perdone. Eso es de lo que está enseñando aquí. Entonces debe solucionar el problema pronto, antes que las diferencias se zanjen más, crezcan más. Usted sabe, si usted, por ejemplo, tiene una diferencia con su esposa, es necesario que lo arregle lo más pronto posible. Si no, ese resentimiento se va haciendo más grande cada día. Las personas querrán al día siguiente, no querrán arreglar, porque su rencor ha crecido. Y en breves días terminarán hablando de divorcio. Así que es necesario ser oportunos. Aquí dice, no le deis lugar al diablo. Lo que quiere decir, si usted no arregla el problema pronto con la persona, usted está dando el lugar a que el diablo trabaje en su corazón. Porque el odio no viene de Dios, es de origen diabólico. Y número 3, lo tercero que se debe hacer es atacar el problema y no a la persona. Y hay que hacer diferencia entre la persona y el problema. Entonces, a veces tenemos diferencias con personas, pero tenemos diferencias con esas personas en cuanto a ideologías, en cuanto a concepciones, en cuanto a esas formas de pensamiento. Pero eso es una cosa distinta a la persona. Entonces no debemos aprender a discrepar de las personas con las personas
sin ofendernos con ellas, sin resentirnos con ellas. Y esa es una manera ya madura de enfrentar las diferencias con las personas. Fíjese que en Efesios 4:32 dice, versículo 31 dice, quiten de vosotros toda amargura, enojo, quítese, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros. Es decir, sean amables, perdónense, dice, sean misericordiosos, perdónense los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, dice Efesios. El siguiente pecado que la palabra menciona en Colosenses es malicia. Quítese vosotros toda ira, enojo. En tercer lugar, toda malicia. La malicia tiene que ver con una actitud del corazón, una inclinación del corazón hacia lo malo. Es un deseo de hacer lo malo y de actuar mal contra otra persona, contra alguna persona. Un poco parecido al enojo, pero esta es una manera más hipócrita. Es una manera en la que se trata de engañar a la persona y sacar provecho de la otra persona. Por ejemplo, un joven puede enamorar a una muchacha con el fin de engañar a esa muchacha. Eso se llama malicia. El joven no está pensando, no tiene sentimientos nobles hacia ella, no tiene el deseo de formalizar ninguna relación con ella, quiere solo tenerla y quiere sacar algún provecho de ella. Esos son sus pensamientos, eso es malicia. Nosotros aconsejamos a los jóvenes que si un joven va a ilusionar a una jovencita y no tiene nobles sentimientos, que no hiera esos corazones, que no ilusione a esas niñas. Igual una niña, una jovencita, si no tiene un sentimiento loable hacia un joven, no debe ilusionarlo, porque eso la Biblia lo llama malicia. Tenemos que ser transparentes en los sentimientos. Este es un pecado interno que nadie lo ve y por eso es un pecado peligroso. En Mateo capítulo 22, versículo 15, encontramos un ejemplo de malicia y hay varios en la Biblia. Dice Mateo, hablando de los fariseos cultivaban la malicia en su corazón. Dice, versículo 15 del capítulo 22, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Fíjese la malicia de ellos. A ver, ¿qué vamos a descubrir en él que de pronto no se ajuste al pensamiento nuestro religioso para que lo podamos acusar? Versículos 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y fíjese qué malicia, ¿no? Porque eso no es cierto lo que están diciendo. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Eso es cierto, lo que están diciendo. Pero eso es pura adulación de ellos, no es un sentimiento sincero y noble. Versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Se fija la adulación y la posición maliciosa de ellos, el Señor lo llama hipócritas. Y Jesús dice, mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de qué es esta imagen? Y la inscripción, y le dijeron de César. Y él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron avergonzados
Porque Jesús les descubrió su malicia. Y hay otros pasajes en la Escritura donde muestra la malicia de ellos. Este es un pecado común a los fariseos, la malicia. Entonces el Señor dice en su palabra que también tenemos que quitar ese deseo de hacer lo malo contra el hermano, contra el amigo, ¿no? Este no es el enemigo, este es el amigo, es tratar de engañar al amigo, a la amiga, en fin. Y ese es un pecado, pues, horrible, lo que Judas, por ejemplo, hizo con el Señor Jesús. Fíjese que la malicia impide que nosotros tengamos entendimiento de la palabra de Dios. En el libro de Santiago dicen, desechando toda malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. No se puede recibir la palabra si hay malicia en el corazón. Se puede recibir. Y este mismo pensamiento es sustentado por el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, y también tiene que ver con relación a la palabra, que va a ser difícil espiritualmente crecer y entender el mensaje del reino de Dios y que la palabra de Dios nos cambie mientras nosotros tengamos este pecado de malicia en el corazón. Dice, versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, y 3 pecados parecidos, ¿no? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Y todos esos pecados tienen que ver contra el prójimo, ¿no es cierto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pues, y dice, desead como niños la leche, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Pero mientras haya malicia y engaño, hipocresía, envidia, pues detracciones, pues es difícil que la persona tenga interés en la Biblia, quiera conocer de la palabra de Dios. Y hermano amado, no debemos en ninguna manera, en ningún sentido, engañar al prójimo para nada. Número 3, la siguiente palabra, el siguiente pecado que aconseja el Señor en Colosenses, Pablo a la iglesia de Colosenses, que demuestra que realmente son espirituales. Una persona es espiritual cuando empieza a quitar esas cosas. No se puede ser espiritual si uno mantiene esas cosas en el corazón. Es obvio que no, es obvio que tiene que quitar esas cosas para que tenga una comunión con Dios. El siguiente pecado es blasfemia. Dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia y blasfemia. Y blasfemia es hablar de Dios con desprecio. Blasfemia es reprocharle a Dios en cuanto a su carácter, en cuanto a sus actos, en cuanto a su persona. Hay personas que critican las actuaciones de Dios, critican los juicios de Dios. El pecado de la blasfemia es un pecado, según la ley, es un pecado muy grave. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Levítico, del versículo 10 al 16, encontramos que un joven blasfemó. La mamá de ese joven no era judía, pero ellos estaban entre los judíos. Y ese joven blasfemó contra Dios, maldijo. Tengo entendido que él maldijo el nombre del Señor. Estando por ahí en el campo, sucedió algo. Quizá tuvo una rabieta tremenda y maldijo el nombre de Dios. Y se dieron cuenta algunos testigos, pues porque el Señor tenía un mandamiento
que no se podía usar el nombre de Dios en vano. Entonces, los que lo escucharon blasfemar contra Dios fueron a Moisés y le dijeron: Moisés, ve, a ese joven blasfemó el nombre de Dios. Ellos respetaban mucho el nombre de Dios a tal punto que no lo pronunciaban, no pronunciaban Jehová Dios. Ellos hablaban del grande, o sea, refiriéndose a Dios, con el temor de que de pronto blasfemaran contra el nombre del Señor. Y entonces Moisés dijo: voy a preguntarle a Dios, voy a orar a Dios para ver qué hacemos con el joven que blasfemó el nombre del Señor. Y mientras Moisés está orando, Dios le muestra, le revela, le habla que ese joven debe morir, que debe ser un testimonio eso para todo el pueblo, que aquellas personas deben entender que el nombre de Dios merece respeto, que Dios merece respeto y merece honra, y que nadie puede enlodar el nombre del Señor. Por allá en Isaías capítulo 36 encontramos un general del ejército de Asiria llamado Senaquerib. Los asirios estaban en el proceso de convertirse en una potencia mundial y estaban invadiendo territorios y conquistando reinos. Y habían conquistado muchos reinos, y entonces Senaquerib vino a conquistar a Israel. El rey era Ezequías, un buen rey, un rey temeroso de Dios. Y en el capítulo 36 del libro de Isaías, en el versículo número 13, leemos así: entonces el Ramsés, el general del ejército de Asiria, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey de Asiria, el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Dios, fíjese. No los haga confiar en Dios. Confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de vino. Mirad, versículo 18, mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. Ahí está blasfemando. ¿Acaso libraron los dioses? Y aquí empieza a comparar a Dios con los dioses paganos de esos pueblos conquistados. Dice, versículo 18: ¿acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno de su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y el Dios de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serabaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios, qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? ¡Qué blasfemo! Y en el capítulo 37, versículo 1, 37, más adelantico, leamos el versículo 33. Dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Esta es por boca del profeta Isaías. No entrará en esta ciudad, dice Dios,
ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque el camino de Jehová, porque por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y mire lo que pasó. Y salió el ángel de Jehová y mató 180,000 del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos, sus propios hijos, Adramelech, Sarecer, le mataron a espada y huyeron a tierra. Aquí vino un juicio tremendo contra este rey y contra este pueblo por blasfemo, hermanos amados. Estaba yo pensando, y ya se me fue el tiempo, estaba yo pensando en aquellas personas que no tienen temor de blasfemar contra el nombre del Señor. Por ejemplo, el ingeniero constructor del Titanic se llama Thomas Andrews. Un reportero le preguntó y le dijo, ¿qué tan seguro era ese barco? Y Andrews contestó diciendo, es tan seguro que ni siquiera Dios lo puede hundir. Y para su asombro, en el primer viaje que hizo, se hundió el Titanic. Porque blasfemó contra Dios, porque desafió a Dios. Otro, John Lennon, de los Beatles, él dijo, el cristianismo desaparecerá. Y yo soy más famoso que Jesús. 6 días después de decir eso fue asesinado. 6 tiros le dieron a John Lennon. Un presidente, uno que ganó la presidencia del Brasil, pero no la consumó, no la disfrutó. Se llamaba Tancredo Neves. Él dijo, si yo saco 5 millones de votos, seré presidente. Y ni siquiera Dios lo puede impedir, dijo. Y sacó los 5 millones de votos. Y un día antes de asumir la presidencia, lo mataron. Terrible. Marilyn Monroe, una actriz y modelo muy bellísima. Un evangelista, mientras ella filmaba una película, vino a compartirle el Señor y le dijo que Dios lo había mandado a compartirle del Evangelio, a hablarle del Señor y que tenía una necesidad de hablarle del Señor. Ella lo escuchó algunos segundos, dijo, no, a mí no me interesa su Dios, no necesito de su Dios, esté con su Dios. Después de 7 días de esas declaraciones, fue encontrada muerta en su apartamento. Y hay otros muchos. Por ejemplo, un cantante, creo que era brasileño, se llamaba, su nombre artístico Cazuza. Murió de 32 años. Él consumía drogas y exhalaba el humo y lo exhalaba hacia el cielo y decía, esto es para ti, Dios. Esto va en tu nombre, esto es para ti. Con un sarcasmo y una falta de respeto al nombre bendito del Señor. Después de eso, fue contagiado con el SIDA y murió en unas condiciones precarísimas. Y uno que fue vecino de nosotros, que nosotros recordaremos por ser un impío, fue Hugo Chávez. Hugo Chávez, el 2 de junio del 2010, en una alocución presidencial, hablando de Israel y de los Estados Unidos, dijo que él odiaba a los Estados Unidos y maldecía a Israel, de lo más profundo de sus entrañas. Y evidentemente en sus entrañas contrajo un cáncer
y murió no mucho tiempo después. Hermano, ninguno se puede meter con Dios y salir impune y salir ileso. Por eso el Señor dice, no blasfemen contra el nombre del Señor. Dejamos ahí por hoy y seguimos el próximo miércoles con palabras deshonestas de vuestra boca. Y también hay mucho que decir. Damos gracias por tu santa palabra.